Entonces, ¿cómo definimos una urgencia? Bueno, siempre es muy importante diferenciarlo, ¿no?, de la emergencia, que no son términos, si bien suenan parecidos o pensar que son parecidos, no es lo mismo. ¿Qué implica una urgencia? Bueno, justamente la urgencia tiene que ver cuando se observa que hay una dificultad, en el caso de la psiquiatría, ¿no?, con las capacidades mentales de la persona, ya sea que afecte su cognición, ¿no?, su conducta o, digamos, su funcionalidad en la vida cotidiana, ¿no?, que requiere algún tipo de atención y que se diferencia de la emergencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la emergencia? Bien, tenemos en riesgo la vida de la persona. ¿Sí? Entonces, puede ser que la persona tenga un nivel de ansiedad elevado, ¿no?, y por eso entonces no pueda desarrollar sus actividades en forma adecuada, le impide ir al trabajo. ¿Qué otra situación de todas las patologías que han visto a lo largo de la cursada pueden ocurrir que van a ser una urgencia médica, una urgencia psiquiátrica? Bien, un paciente delirante, ¿qué más? Que tenga ideación suicida. ¿Eso qué sería? Que Si un paciente tiene ideación suicida, nosotros pensamos que el paciente está en... ¿Cómo en qué? Claro, porque no hablábamos de diferencia entre urgencia y emergencia. Sí. No, si un paciente tiene una ideación suicida, nosotros justamente lo que tenemos que evaluar es el plan suicida. Exacto, Sí. es decir, si tiene riesgo, o si el riesgo es real Para ¿no?, ejecutarlo. inminente, exacto, para poder ya ejecutarlo. Obviamente eso es una urgencia y también se puede convertir en una emergencia, ¿no?, si la persona llegase a haber, por ejemplo, infligido algún tipo de acto que lo puede poner más en riesgo de perder la vida. Y sí tenemos que actuar ahí en forma inmediata. No podemos decir a la persona, bueno, venga, vaya a pedir un turno por consultorios externos y que vaya a los consultorios externos y capaz le den turno para dentro de 5 meses, ¿no? Eso lo tenemos que atender en forma inmediata. Lo mismo en qué otra situación. Trastorno de límite de personalidad. ¿Cuándo el trastorno de límite de personalidad? En una crisis. Por ejemplo, está con la pareja y siente que en algún momento le van a abandonar y le genera de desencadena. ¿Desencadena qué cosa? Vamos, que ya estaban faltando 2 días para rendir. ¿Qué desencadena? Le puede generar desencadenar como que el sentimiento que siente no lo puede soportar y puede llegar a generar como estímulos, sea cortopunzantes, para aliviar el dolor, por ejemplo. Mira, ¿no?, lesiones, Claro. tal cual, eso también, una urgencia. ¿Qué otra patología, además? Bien, la psicosis, ¿no? Una psicosis donde el paciente puede estar delirando, puede estar teniendo alucinaciones. Entonces eso también tenemos que atenderlo porque también se puede llegar a poner en algunas situaciones en riesgo la vida de esa persona. Pero bueno, en esos casos va a requerir la asistencia inmediata y siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no?, si es de origen psicógeno o somático, es decir, si es plenamente mental o tenemos una causa orgánica. ¿Se acuerdan? Sí. Tengo una duda, porque siempre dicen que hay que evaluar eso del plan suicida, pero si un paciente te dice, tengo ganas de morir, ¿vos te quedás con eso o le cuestionás y cómo sería eso? Por eso vos no le puedes estar sugiriendo que si en ese momento nomás tiene ganas, cuando le preguntás y cómo harías eso, no le estás sugiriendo que... No, nosotros tenemos que preguntar siempre qué es lo que está, tenemos que tratar de interpretar qué es lo que está pensando el paciente, que ese paciente se abra y nos pueda decir explícitamente lo que le está pasando, ¿no? Claro. Yo me imagino que probablemente algunos, no sé si el 100% de los que estamos acá, pero en algún momento en la vida vamos a ver, me quiero matar por esta situación, ¿no? Que la realidad es, nada, un enunciado nada más, como me parece muy terrible lo que está sucediendo, pero la realidad no es que tenemos ganas de morirnos por lo que está pasando. Sin embargo, cuando uno viene un paciente con alguna situación en particular y nos dice, yo me quiero morir, bueno, tenemos que preguntar, ¿sí?, ¿qué significa ese me quiero morir? ¿Cuáles son las ganas reales que existen frente a esa situación? Y si tiene, como dijo la compañera, un plan. ¿Se ha pensado cómo hacerlo? Muchas veces, no digamos, uno se puede interrogar o plantear si no lo está sugiriendo, pero la realidad es que si nosotros no investigamos lo que está pasando y esa persona
no era solamente un enunciado de que tengo ganas de morirme, sino que se quería morir en realidad, sale del hospital después de que lo atendimos y se tira bajo el 132, tenemos una responsabilidad civil y penal frente a esa situación porque no le brindamos la atención correspondiente a ese paciente. Con lo cual nosotros tenemos que preguntar y lo tenemos que interrogar en forma directa, ¿no? Si la persona dice, ¿qué van a morirme? Bueno, ¿qué significa primero? ¿A qué se refiere? Capaz dice, no, en realidad sí, lo digo, porque estoy muy cansado, estoy muy aburrido, pero no, en realidad yo no me mataría porque tengo mi familia, porque tengo mis hijos, porque soy muy religioso. Así que suelen ser las respuestas frente a situaciones que no implican riesgo. Después tenemos las situaciones donde la persona efectivamente dice, sí, no, yo me quiero morir y ya sé cómo. Bueno, entonces también tenemos que preguntar, ¿cómo sería eso? Sería, de ahí las personas empiezan a manifestar, ¿no? Ya sea tomándome pastillas, ¿no? Porque cuando voy a esperar a que se vaya mi mamá o mi papá de casa o mi pareja y me voy a colgar. Sí, o sea, la gente que en verdad se quiere matar tiene un plan específico y ya lo tiene diseñado. En estas situaciones en particulares es cuando nosotros decimos, bueno, obviamente acá está en riesgo la vida de esa persona, no podemos dejarla ir y tenemos que establecer o indicar una internación. Esa internación implica que si nosotros estamos en consultorio y la persona viene a vernos y manifiesta toda esta situación, cotidiana, nosotros, y con el plan suicida, nosotros tenemos que acompañarlo a la guardia, esperar que la reciba un médico de guardia y asegurarnos que esa persona quede allí. En el caso que estemos en un consultorio particular, tenemos que contactar a un familiar y que ese familiar o persona más cercana venga y se haga cargo del paciente. Si no, nosotros somos responsables de ese paciente, con lo cual nunca lo podemos dejar ir y nunca, esto grábenselo tipo tatuaje, fuego, le den una orden a un paciente que diga que se tiene que internar y dejen que se vaya libremente por la puerta. Porque nuevamente, ese paciente le pasa algo y encuentran que ustedes dieron una orden de internación y no hicieron nada más que eso, son responsables también por lo que le haya pasado a ese paciente. Así que nosotros cuando detectamos esa situación, lamentablemente es como que nos convertimos en los guardianes de ese paciente hasta que ese paciente queda a cargo de alguien más. Sí. Entonces, si vos le decís a la familia, sí se tiene que internar, pero la familia te dice no, vos no se interna. Hay que dejarlo anotado en la historia clínica. Si la familia dice que no se quiere internar, uno tiene, o sea, justamente la historia clínica, ustedes saben que es un documento importantísimo que pertenece al paciente, pero que frente a cualquier proceso legal, ya sea civil o penal, es lo que a ustedes los va a defender, sea en psiquiatría o en cualquier tipo de especialidad. Por eso es importante siempre completar la historia clínica, aunque sea escueta. Si ustedes vieron al paciente ese día, ponen, tipo, si ve al paciente, tenía tales características, hizo tal cosa, o si el paciente no vino, lo mismo. Si el paciente no viene igual, hay que dejar registrado, el paciente tenía turno y no acudió a la consulta. Porque si no después también, digamos, son esos grises que lamentablemente para el sistema judicial, digamos, de alguna manera se resuelven y por lo general, si las cosas no están claras, no son a favor nuestro. Entonces siempre dejamos todo por escrito. Si es un paciente que estaba deprimido, si es un paciente que tenía que tiene una psicosis, si es un paciente que nosotros en algún momento consideramos que estuvo en riesgo, también lo dejamos anotado. En el momento de la evaluación el paciente no presentaba riesgo cierto e inminente. ¿Sí? O no tenía ideación suicida, no tenía plan suicida. Y eso queda todo anotado. ¿Las urgencias se internan sí o sí? No. Siempre que haya riesgo de vida, nosotros vamos a indicar una internación. O bien que nosotros consideremos que ese paciente no tiene una red de contención y tenemos posibilidad para optimizar su tratamiento y el paciente quiere, lo podemos hacer. Nosotros, de acuerdo a la Ley de Salud Mental, que es la 26.566, tenemos dos opciones de internación, que es la internación voluntaria y la internación involuntaria. La internación voluntaria es consensuada con el paciente. Nosotros le decimos al paciente qué es lo que está pasando, cuál es nuestra indicación, y el paciente dice, ok, sí, estoy de acuerdo, me quiero internar. Ahora, esos casos se pueden hacer cuando el paciente es consciente de lo que le está pasando, ¿no? Cuando tiene conciencia de situación y tiene conciencia de enfermedad. Ahora, cuando el paciente no es consciente de lo que le está sucediendo, por ejemplo, está con un brote psicótico, está con excitación psicomotriz, está alucinando, o sea, tiene ideación suicida, plan suicida y igual no se quiere internar, ahí nosotros tenemos la herramienta de indicar una internación involuntaria, es decir, que internamos contra su voluntad. Ahí más que nunca cuando tenemos que acompañarnos y asegurarnos que quede custodiado por algún otro médico, si nosotros en ese momento no nos vamos a quedar, porque estamos en el consultorio y tenemos que seguir atendiendo, si la llamamos a la guardia, y ahí, bueno, se activan un montón de procesos para que ese paciente se interne.
Si el lugar donde estamos no tiene internación, ese paciente va a ser derivado, pero queda en la guardia hasta que venga una ambulancia a buscarlo y se lo lleve a ese paciente. Una vez que el paciente ingresa a una sala de internación, las salas de internación, si bien se habla que son salas de internación de puertas abiertas, en realidad terminan de cierta manera privando la libertad, porque no es que la gente puede entrar y salir, más si hablamos de una internación involuntaria. Con lo cual nosotros estamos obligados a avisar al juzgado de turno, dentro de las 24 horas, que hemos internado a una persona porque, detallamos todo el examen semiológico y porque consideramos que es la mejor opción terapéutica frente a este cuadro, ¿no? Y se informa al juez. Después del juzgado, una vez que es notificado, nosotros tenemos que ir haciendo informes regulares y si pasan más de 30 días de internación y la persona no se ha externado, mandan a lo que es el órgano de revisión para que vengan a evaluar cómo está ese paciente, bajo qué condiciones está, qué es lo que está sucediendo y si la internación es considerada una herramienta terapéutica. Eso es en realidad lo que sucede. ¿Cuánto es el máximo que los internan? ¿O no hay según No tenemos. cada paciente? Depende de cada paciente, depende de cómo responda. Muchas veces, obviamente las personas ven que es la internación como un castigo, ¿no? Porque me están internando, me están privando de mi libertad, me tengo que quedar acá encerrado. Ustedes piensan que nosotros tenemos salas, acá en el hospital hay solamente una sala de internación de mujeres, en otros hospitales hay salas de hombres y hay lugares donde tienen salas de mujeres y salas de hombres, ¿no? Y salas pediátricas también, donde ahí los pacientes internan con su familiar. El tiempo va a depender de cómo es la respuesta de ese paciente. A veces el paciente se recupera, pero nosotros nos damos cuenta y sabemos que por sus capacidades, digamos, no puede vivir solo o requiere un acompañamiento y a veces la familia no puede brindar ese acompañamiento o el paciente no tiene red porque está solo, con lo cual desde el hospital se tiene que tramitar todo un sistema de red social a donde vaya a vivir ese paciente. A veces hay que hacer también un trabajo con la familia, porque muchas veces los pacientes ingresan, se estabilizan en la sala de internación, pero salen y vuelven al mismo ambiente que los desorganizan. Con lo cual, otra vez vuelve a suceder lo mismo. Entonces, trabajar en forma conjunta con la red que tiene ese paciente para encontrar la mejor estrategia posible. ¿Bien? Bueno. Una consulta. Sí. Internar a un paciente contra su voluntad, ¿no es un poco perder la confianza que tiene ese paciente en Obviamente, cualquier paciente se va a enojar con su médico tratante, ¿no? Principalmente porque no está en situación de comprender el por qué lo están internando. Justamente la idea de la internación es poder trabajar en esa conciencia de situación y conciencia de enfermedad. Yo, por ejemplo, actualmente tengo 2 pacientes que tuve que internar en contra de su voluntad las 2, pero que actualmente, se habían internado previamente un montón de veces, pero a partir de la última internación, no porque no sea una genia, sino porque, bueno, fue todo un trabajo que hay que hacer todos los días con el paciente, ir a hablar de la situación para que pueda entender el por qué estaba internado. Hace 3 años que no han tenido ningún brote psicótico ni han abandonado la medicación y pueden hacer una vida normal. Una retomó las clases y la otra, bueno, está cuidando a su nieto, ¿no? Pero eran pacientes que se venían internando cada año y medio, tenían una recaída porque abandonaban el tratamiento. Y la verdad es que están agradecidos. El tema es justamente eso, poder durante esa etapa de internación, más allá de estabilizar al paciente, trabajar en la conciencia de la enfermedad. ¿No? Que el paciente entienda el por qué tiene que tomar la medicación, por qué tiene que cumplir con el tratamiento, y que justamente lo que siempre queremos evitar es eso, la internación. Porque nosotros tampoco queremos encerrar a una persona porque, o sea, uno es empático con el otro, se pone en el lugar del otro, sabemos que no es algo agradable, pero lamentablemente es una acción necesaria cuando los tratamientos ambulatorios no son suficientes. Así que si primero hay enojo, hay rechazo, hay como piquete, me quedo al lado de la puerta hasta que me dejen abrir, hasta me dejen salir, quiero decir, bueno, pasa siempre todo. Pero después se terminan amigando, o sea, cuando logran entender el porqué que fue necesario para que entiendan lo que les está pasando y aceptan lo que les está pasando, ya está. Y justamente nos aseguramos un éxito terapéutico en el mejor de los casos, porque no es que van a dejar la medicación, pero sí que no tienen una recaída y no se vuelven a internar.
en algunos casos, bueno, no sucede, por más que tomen medicación, se activa ajustando la dosis y igual tienen recaídas, pero por otros factores, ¿no? Porque el ambiente siempre influye, siempre a todos nos influye el ambiente. Entonces eso va haciendo que nuestros cambios de humor a veces cambien y también dependiendo de la enfermedad. Pero bueno, algo que esto es importante, ¿no? Identificar si es de origen psicógeno o somático, eso siempre lo tienen que tener en cuenta. Si antes de que nosotros hagamos un diagnóstico psiquiátrico, tenemos que descartar, ¿qué cosa? Enfermedad orgánica. Muy bien, causa orgánica. Entonces, para eso, a nuestros pacientes vamos a chequear, ¿no? Que tengan un análisis de sangre, que tengan una tomografía, ¿sí? Si consideramos necesario un electro y demás, ¿sí? Y hacer una historia clínica completa. Es decir, más allá del relato del paciente, nos interesa saber cómo es su cuadro clínico en general, ¿sí? Si no hay una desregulación hormonal que puede estar afectando Pero su una condición, consulta. si no tuvo un golpe en la cabeza. El síndrome confusional que es de origen orgánico, Sí. ¿es una urgencia igual? Es una urgencia. ¿Por qué es una urgencia? Justamente porque el paciente, ustedes vieron que hay 3 tipos de síndrome confusional. ¿Cuáles son? Bien, Y mixto. hipoactivo, Hiperactivo y mixto. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué a veces se subdiagnostica el síndrome confusional? Y el hipoactivo están como más calmados, Exacto. apáticos. El paciente no hace nada, está tranquilo, con lo cual tarda uno en identificarlo. El hiperactivo justamente ocurre todo lo contrario, ¿no? Tenemos esta excitación psicomotriz, con lo cual el paciente se pone intenso, el paciente molesta, nadie le gusta tener un paciente molesto, con lo cual es ahí donde nos llaman y nosotros vamos. Ahora, ¿por qué es una urgencia? Porque en algunas situaciones se pone en riesgo la vida del paciente. Porque la alteración conductual es tan importante que muchas veces, digamos, no se le presta atención. Si el paciente está en una sala de internación, que normalmente es clínica, el paciente ya está siendo estudiado, con lo cual no hay problema. El tema es cuando el paciente está en su casa y de repente hace una excitación psicomotriz y uno no está atento a esta posibilidad diagnóstica. Entonces, nos ponemos el cuadro de síndrome confusional, lo medicamos con un antipsicótico creyendo que el paciente, nada, es una excitación psicomotriz, no pasa nada, el antipsicótico va a estar bien. No evaluamos la causa orgánica y esa causa orgánica sigue actuando y termina matando al paciente. Ese es el problema. Con lo cual es un diagnóstico que uno lo tiene que tener siempre presente, ¿no? Y por eso es la importancia de hacer la anamnesis y preguntar cómo comenzaron estos síntomas, con qué velocidad empezaron estos síntomas. Cuando es un paciente que no tenía ninguna dificultad cognitiva, es más fácil. El problema es cuando ese paciente ya venía con una demencia, ¿no? Entonces ya venía con un tipo de deterioro, entonces la confusión es a veces habitual. El tema es cuando aparece el síndrome confusional sumado a la demencia. Con lo cual tenemos que siempre descartarlo. Así que bueno, pedimos análisis de sangre, está con un problema respiratorio, tuvo fiebre, pedimos una orina, descartamos. No hay infección, listo, entonces descartado síndrome confusional, podemos tratar esa alteración conductual que puede ser consecuencia de la propia demencia. Bien. Entonces, ¿quiénes pueden solicitar la atención en el caso de una urgencia? El paciente, porque hay algo que le está molestando mucho, entonces no puede, o sea, es consciente de lo que le está pasando y no puede avanzar con su vida de forma adecuada. Un colega, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una internación, que es lo más frecuente, traumatología clínica médica, ¿no? Pacientes, ya sea que generan cuadros de excitación psicomotriz, o bien que luego de una cirugía se dan cuenta que el paciente recuperó la conciencia, pero que no está con el mismo nivel atencional que estaba previo a esa cirugía. En el caso de consultorio, ¿no? O sea, un colega que les derive un paciente, porque muchas veces cuadros neurológicos están acompañados de alteraciones cognitivas y conductuales, entonces uno solicita hacer una interconsulta para descartar situaciones. Por ejemplo, puede suceder que una persona acuda a la guardia o a un consultorio a ver a un neurólogo porque se le hace una parálisis facial, siente que se le duerme el brazo, ¿no? Se hacen los estudios para descartar cualquier tipo de accidente cerebrovascular, no lo tiene, bueno, derivamos a psiquiatría para ver si no está acusando por alguna situación emocional
que esté generando esos mismos síntomas. Y muy común los trastornos ansiosos que pueden generar hemiparesias corporales o faciales. La familia, ¿por qué? Porque obviamente el paciente no está consciente de lo que le está sucediendo, pero está generando una disrupción en la dinámica habitual. Un asistente social o una autoridad local, sí, autoridad local, por ejemplo, ahora nosotros en el departamento de la facultad llegan habitualmente expedientes justamente para establecer juntas médicas y evaluar situaciones frente a accidentes o situaciones de violencia en la vía pública relacionados con el tránsito. Y bueno, en el caso de asistentes sociales, ¿no? Cuando se requiere, ya sea tramitar un certificado de discapacidad, una ayuda económica o solicitud de medicación. O cuando necesitamos, por ejemplo, una red de pacientes que tiene que ser derivado a un tercer nivel porque no tiene familia, bueno, los asistentes sociales participan para encontrar cuál es la situación más adecuada y el lugar a donde puede ir ese paciente, de acuerdo a sus posibilidades. Bien. Entonces, tener en cuenta que una urgencia muchas veces no es atención rápida, así nosotros podemos responder a veces a una demanda por la guardia, ahí evaluamos justamente esto, el riesgo que tiene esa persona y decidimos si ese paciente puede esperar ir a pedir un turno con un consultorio externo o no, o tiene que quedar ahí en la guardia y nosotros tenemos que actuar, ¿sí? Y definir una conducta en ese momento. Siempre tenemos una evaluación eficaz. Es interdisciplinaria por estas cuestiones, porque siempre descartamos causa orgánica y porque a veces necesitamos de otras especialidades, no solamente médicas, sino también asistente social, terapista ocupacional, ¿sí? Otras musicoterapeutas, enfermería, siempre importante para Pero poder una consulta, evaluar. si es emergencia sí requiere atención. Si es rápida. emergencia es inmediato. Sí, si hay riesgo de vida siempre es inmediato. Entonces, el objetivo es evaluar el tratamiento precoz, determinar cuáles son las causas, como ya hablamos, y bueno, y orientar a ese paciente hacia dónde, qué es lo que tiene que hacer, o a la familia. Bueno, esto es lo que ya más o menos habíamos hablado, lo que puede ser por autoagresividad, puede hecho la compañera en el caso, por ejemplo, de trastorno de personalidad, puede ser por una intoxicación, ¿sí? Por abuso de sustancias, o por una abstinencia de las sustancias, justamente la persona cortó, hay que tener en cuenta eso, por ejemplo, en los casos de internación, ¿no? Por el caso de internación el paciente se corta todo, o sea, pierde todo contacto con su afuera, lo único que tiene posibilidad adentro es de fumar. ¿Sí? Después, otra situación, no pueden hacer nada, con lo cual el paciente es capaz que, teniendo un consumo de sustancias, pueden hacer cuadros de abstinencia, entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Lo mismo si están internados por alguna situación en particular, que a veces tenemos que medicar para justamente bajar esa sintomatología. En casos de violencia de género, ¿no? Si conocemos a ese paciente, bueno, ¿cuál era la historia previa? ¿Ya tenía antecedentes de salud mental? ¿No los tenía? Puede ser que este paciente ya estaba siendo tratado, entonces se hace una descompensación porque suspendió la medicación, porque tuvo la pelea con algún familiar, porque no pudo comprar la medicación, ¿sí? Eso también es una causa y siempre tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de establecer un tratamiento. Bien, más allá del paciente, nosotros tenemos que, si es un paciente que no conocemos, evaluar cuál es la red de contención que tiene ese paciente, si tiene familia, si no tiene familia. En el caso que no tiene familia, bueno, tendrá algún vecino, tendrá algún conocido, alguien que nos pueda hacer de soporte. En psiquiatría, sobre todo, nosotros no solo trabajamos con el paciente, sino que trabajamos con su entorno. Ya sea porque el paciente no tiene conciencia de la situación de la enfermedad o porque el paciente ya de por sí tiene sus capacidades cognitivas disminuidas, entonces no se puede hacer cargo de su propio tratamiento. Entonces requerimos de alguien que le pueda suministrar la medicación en forma adecuada. Bien, ¿cómo es el ambiente en el que está esa persona? Si es un ambiente neutral, si es un ambiente que da seguridad, que da confianza. Nosotros también tenemos que tratar de propiciar ese ambiente a la hora de evaluar al paciente. Si es un paciente que, más allá de lo que le está sucediendo, está tranquilo, no hay ninguna dificultad. El problema es cuando ese paciente está agitado. Obviamente no podemos hacer una anamnesis
en forma adecuada y preguntarle, bueno, ¿sabe quién soy? ¿Dónde está? No, probablemente el paciente esté revoleando cosas, con lo cual el examen o la evaluación que podamos hacer va a ser más que nada observacional, intentando de recabar algunos datos. Lo mismo si el paciente está alucinado, ¿no? Vamos a tener que tener en cuenta que las evaluaciones van a ser muy cortitas, porque no vamos a poder establecer un diálogo donde el paciente nos pueda dar mayor información. Bueno, siempre tenemos que ver con qué equipo profesional contamos, ¿no? Y cuáles son los recursos que tenemos. Si nuestros recursos son limitados, porque, no sé, estamos en una salita en el medio del campo, bueno, trataremos de tratar de brindarle una respuesta, ¿no?, a ese paciente en ese momento y generar alguna red para derivar al paciente. ¿Sí? No vamos a hacer más de lo que no podemos, porque eso sería negligencia, pues estaríamos tratando de ofrecer un tratamiento del cual, digamos, no contamos con esos recursos. Entonces tenemos que tratar de ubicarnos bien en dónde estamos y ver con qué contamos para encauzar el paciente. ¿Qué es lo que le tenemos que preguntar al paciente? Bueno, en el caso que se pueda, bueno, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Y qué le venía pasando? ¿No? Es decir, así como tenemos que iniciar, también más allá de tomar todos los datos de filiación, nuestra anamnesis. Es decir, con esto, ¿qué es lo que estamos estableciendo? De acuerdo a la historia clínica. ¿Qué es lo que estamos estableciendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Eso qué es? La cronología de los hechos. Bien. Y en una historia clínica, ¿eso cómo se llama? Muy bien, el motivo de consulta. Perfecto. Entonces, ese motivo de consulta, una vez que nosotros lo identificamos, justamente tenemos que ver qué es lo que pasó y qué venía pasando. ¿Eso a qué responde? ¿A qué título de la historia clínica? Antecedentes personales. ¿Antecedentes de qué? Personales. De la enfermedad actual. Primero, la enfermedad actual, ¿no?, relacionados con ese motivo de consulta, que tiene que responder más allá de qué pasó y qué venía pasando. Nos falta una pregunta muy importante ahí. En relación a esto que le pasa a la persona, ¿qué queremos saber también? Si ya le pasó, ¿y qué más? A esto que le pasa ahora. No. ¿Por qué venía? Sí, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué viene? ¿Qué le pasa? ¿Hace cuánto? Muy bien. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo comenzó todo? No es lo mismo que nos digan hace una semana, me vengo sintiendo mal, a que me digan, no, hace 6 meses, no, hace un año. Empezó despacito, pero ahora cada vez es peor. ¿Sí? Nos habla de un tiempo desde que se empezaron a presentar esos síntomas. También la cronología, ¿qué síntoma apareció primero? O aparecieron todos juntos. O sea, ¿cuál es más intenso? ¿Hay algún horario del día donde se muestra mayor intensidad de esos síntomas? Eso también nos importa. Entonces, bien, siempre tratamos de estimular a contar un relato, más allá que nosotros tenemos que guiar la entrevista. ¿Sí? Es decir, no podemos dejar un espacio abierto que el paciente nos cuente todo lo que está pasando, porque si es un paciente que no tiene ninguna dificultad para hacer un relato, tal vez no quiere contar toda su vida, que no es la idea, pues nosotros tenemos que ayudarlo con eso que está pasando en ese momento, con lo cual ahí tenemos que reorientar siempre al paciente a que responda a lo que nosotros queremos, y también, sobre todo, darle lugar, ¿no? Darle como espacio para que piense y relate. Es decir, si se produce un silencio, bueno, permitir que ese silencio se produzca, y esperar, no ser tan ansiosos nosotros, pues sino, bueno, más allá que sabemos que hay otro paciente que nos está esperando, cada persona necesita su tiempo. Obviamente que no es que le vamos a dejar 10 minutos en silencio esperando que elabore una respuesta, pero sí unos 30 segundos, un minuto, ustedes se van a dar cuenta porque van a sentir que les pasó, no sé, una vida en el medio mientras esperan a que el paciente les conteste. Pero bueno, siempre dejar esos silencios, esos espacios, ¿no? Porque además la persona está tratando de encontrar las palabras, de elaborar. También esos silencios y la velocidad en que esa persona responde nos sirve para darnos cuenta de qué. Además de su respuesta, ¿no? Que nos da. De pensamientos. Bien, su pensamiento está endurecido. Del más? Curso. ¿Se está orientado? ¿Por qué? No, pero en relación al silencio. Hace espacio, el tiempo que pasa. Cerebral y la área de la Bien, perfecto. Y capaz, en muchos pacientes que tienen psicosis, podemos determinar si el paciente está escuchando una voz de
comando que le diga no contestes. Bien, o sea, tenemos que observar cuál es la actitud de ese paciente, ¿no? ¿Qué más? La atención. Bien, la atención, fundamental. No puede ser que el paciente, nosotros le preguntamos algo y el paciente va a estar en cualquiera y ni nos escuchó tampoco. Entonces estamos esperando una respuesta que nunca va a llegar porque el paciente nunca le llega tampoco la información, ¿no? También la capacidad de comprensión de la información, el paciente entendió lo que le estábamos preguntando. Es decir, que un silencio nos permite identificar varias cosas. Ahora también, de acuerdo a la respuesta que nos da el paciente, ¿no? Si tiene sentido o no lo que nos está diciendo, o sea, si es coherente o no ese discurso. Nosotros damos algo, esperamos obtener una respuesta adecuada a nuestra pregunta. Yo le pregunto, no sé, ¿cómo está hoy? Y me dice, sí, la verdad, llueve un montón afuera. No, no era cómo está afuera hoy, es cómo está usted hoy. Entonces, bueno, esto también nos permite identificar situaciones. Bueno, situación actual, motivo de consulta ya lo mencionamos. ¿Qué factores lo desencadenaron? Que tiene que ver con los antecedentes justamente de la enfermedad actual. ¿Cómo era su nivel de adaptación previo y mejor nivel? ¿No? Esto tiene que ver con lo que recién una compañera creo que, o un compañero dijo, si ya le había sucedido esta situación antes, ¿no? Eso es importante saber. ¿Ya pasó esto? ¿Cómo lo resolvió? Si es que lo resolvió, o necesitó también ayuda, terapia, tratamiento farmacológico. Bien. ¿Cómo está haciendo su entorno actual? A ver si es que algo cambió, ¿no? A veces puede ser que en realidad es lo que está sucediendo siempre, pero bueno, ahora se siente más solo porque, no sé, toda su familia se fue o tuvo que emigrar, entonces bueno, ese entorno se modificó, pero no es que lo que está sucediendo ha cambiado. Es lo mismo, nada más que está potenciado porque algo del ambiente es diferente. Bueno, si ha requerido pedidos de ayuda previa y si tiene antecedentes penales. A ver, esto no es algo que nosotros vamos a preguntar. Deme, por favor, sus antecedentes penales o vaya a sacarlo y me los trae. Va a surgir en la entrevista y en el caso que sea con la solicitud de la evaluación, porque lo requiere una autoridad judicial o demás, va a venir con una cédula o bien va a venir acompañado o custodiado por fuerzas de seguridad. Bueno, antecedentes personales psiquiátricos, considerarse que llamar al terapeuta si está bajo tratamiento, ¿no? Si nosotros sabemos que un paciente ya está recibiendo un tratamiento, nosotros tenemos en algún momento que contactarnos con su equipo tratante, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo. Si es psicoterapia también o solo farmacología. No, sí, psicoterapia también. Siempre, por ejemplo, si ustedes no están en una institución, están en un consultorio particular y hacen psiquiatría y reciben un paciente, y ese paciente está en tratamiento psicológico, ustedes se tienen que comunicar, ya sea ustedes con la psicóloga con ustedes. Porque la idea es trabajar en forma conjunta para ayudar a ese paciente. Pero ponele, vos le das un tratamiento farmacológico y le das determinadas indicaciones al paciente. Pero la psicóloga piensa totalmente opuesto o está en contra de la medicación y le dice todo lo contrario al paciente, y ese paciente no va a ir bien. Y además es bueno porque uno puede recibir mayor información también por parte de la psicóloga. Siempre, obviamente, o el psicólogo, siempre le avisamos al paciente, mira, me voy a poner en contacto con tu psicólogo, con tu psicólogo, le voy a comentar que hicimos estos cambios, voy a ver que se está observando algo que no, o sea, le voy a siempre trabajar los dos, exacto, en la misma línea, para ayudar a ese paciente. Si no, puede ser que si uno no se pone de acuerdo con el criterio o con lo que quiere trabajar, hacemos lío y ese paciente no avanza, sino se queda en el mismo lugar o incluso retrocede. Bueno, identificar si hay uso de alcohol o drogas que pueden potenciar esa sintomatología, los antecedentes médicos de esa persona y justamente evaluar si está en riesgo o no. Como dice ahí, tomar en serio las amenazas. Y eso viene a la pregunta del principio, ¿no? Puede interrogar específicamente si ha pensado en algo, si tiene algo establecido o si lo ha hecho anteriormente. Y me dice, me quiero matar. Bueno, esa situación ya pasó antes, ya te has sentido así. ¿Qué has hecho en esas situaciones? ¿No? A ver cuál es ese riesgo, qué tal riesgo es lo que está diciendo el paciente. Siempre vamos a evaluar la evaluación médica y neurológica, por eso yo les digo análisis de sangre, tomografía, ¿no? Nosotros al paciente lo empezamos a evaluar desde que cruza la puerta. Que cruza el marco ahí vemos qué vamos a observar, digamos, de ese paciente. La vestimenta. Bien, ¿cómo está vestido? La fascia. Muy bien, la cara, ¿qué más? La postura. Bien, ¿cómo está? ¿Cómo se para? Si te mira. Bien, si sostiene la mirada.
¿Qué más? ¿Qué vamos a hablar? Si está agitado o más Bien. tranquilo. Si está agitado o no. ¿Qué más? Es decir, si está inquieto, si se mueve, si le cuesta quedarse sentado, si tiene ansiedad de tocar las cosas. ¿Qué más? Muy bien, la higiene. Si el paciente huele, ¿no? Si huele rico o huele feo. Y nos vamos a dar cuenta que el paciente se baña o no se baña. Sí, de hecho, los pacientes con cuadros psicóticos, ¿no? O sea, es como que tienen un olor particular. Porque tiene que ver un poco con, en algunas situaciones, con falta de higiene. Sobre todo al principio, no es que el paciente ya está compensado, no. Pero al principio es muy característico. ¿Qué más? Está destinado acorde a la estación del año. Bien, si está de acuerdo a la estación del año, exacto. Bueno, en realidad va a quedar la estación del año, vamos a decir al tiempo, ¿no? Claramente hoy esta estación del año, que ya estamos en primavera, estamos todos vestidos como en invierno, va a ser un frío tremendo. Así que si está vestido en relación a lo que está sucediendo afuera. Bien, ¿qué más? Tiene movimientos involuntarios. Muy bien, cómo camina el paciente, si tiembla, si no tiembla. ¿Y eso nos va a servir para qué? Si tiene movimientos involuntarios, capaz es parte de la medicación del nuevo paciente o saber si tiene algún síntoma más Bien, perfecto. ¿Eso para qué nos va a servir? para ajustar la medicación o saber si ya viene con algo. Bien, ¿para qué nos va a servir saber si viene con algo? Diagnóstico diferencial. Bien, ¿y para qué más? Porque aumenta el riesgo si tiene más enfermedades. Como el tratamiento. ¿Para qué más? Bien, en relación al tratamiento, ¿no? La medicación que yo le voy a dar. Yo le voy a dar una medicación a un paciente que aumenten los temblores, ¿no? Que aumente la rigidez o demás, y porque evalúo que está temblando, de pronto necesita tengo Parkinson, y tengo que tener en cuenta eso, porque va a depender de la medicación que yo le voy a dar. Si el paciente tiene un trastorno metabólico, bueno, dentro de los antipsicóticos voy a ver cuál elijo para que no le aumente el riesgo de alteraciones metabólicas, ¿no? Lo mismo en un adulto mayor, le tengo que dar un antidepresivo, bueno, tengo que checar siempre la hiponatremia, porque es un efecto adverso común de los antidepresivos y en los adultos mayores todavía generan mayor hiponatremia, ¿no? Lo mismo el exceso de peso, o si se tiene un antidepresivo a una mujer joven, bueno, o a un chico joven, tener en cuenta que les va a bajar la libido, ¿no? Y que el antidepresivo va a hacer que aumenten de peso. Entonces son todos efectos adversos que yo tengo que tener en cuenta a la hora de establecer un tratamiento y que voy a tener que conversarlos con este paciente, pues yo quiero que tome la medicación, entonces voy a tener que explicar por qué necesito que tome esa medicación, cuáles son los efectos que espero que sucedan con la medicación, teniendo en cuenta que existen determinados efectos adversos, ¿no? O por ejemplo, les tengo que dar una quetiapina, porque el paciente está un poco agitado, y el paciente, no sé, es remisero y maneja a la noche. Entonces te voy a decir, no, si tomas quetiapina, que además es antipsicótico, tiene efecto hipnótico, no podés manejar, ¿no? Entonces son un montón de cuestiones que yo tengo que tener en cuenta y que tengo que conocer de la vida de ese paciente para poder indicar un tratamiento adecuado. Bien, entonces, una vez que yo evalúe bien a ese paciente, tengo que darle indicaciones claras, ¿no? Justamente esto, poder explicarle bien qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que yo interpreto que está sucediendo, decirle, bueno, va a tomar medicación, no va a tomar medicación, no todos los pacientes requieren de medicación, no va a depender de cada caso particular, a veces nos parece que el paciente tiene recursos por su discurso, que puede trabajar en psicoterapia y que va a poder mejorar rápidamente, o tal vez indicamos que inicia una psicoterapia y lo volvemos a evaluar a las 2 semanas, a ver cómo está. Si vemos que ese paciente no mejora o que no va a mejorar en el corto plazo, tal vez damos una medicación momentáneamente, ¿no? Y es que puede ir explicando justamente lo que pasa. El consentimiento informado, que seguramente ustedes lo deben haber escuchado, sobre todo en ¿qué cuadros? ¿En qué situaciones se utiliza el consentimiento informado? Bien, ¿para qué más? Bien, para una internación, ¿para qué más? ¿En qué casos habituales? ¿En qué rama de la medicina es muy común el consentimiento informado?
Bien, en pediatría, ¿en qué más? Es una rama muy frecuente. ¿Eh? Muy bien, en cirugía. Dale, hacia acá te la llave. Yo no sé qué. Dejé el celular allá, ¿no? Sí, por eso. ¿Me lo traes? Porque si no, yo tengo que ir al examen. Y no me quiero colgar. Ok. ¿Ustedes me dicen qué hora es? Menos cuarto. Ah, ok, bueno. Esperen que ya me desorienté. Me perdí en mi discurso. Ah, bueno, no. ¿En qué rama estabas diciendo vos? ¿En qué rama? Cirugía, perfecto. Un procedimiento invasivo. Exacto. Bien. Entonces uno normalmente tiene que firmar un consentimiento. Sin embargo, el consentimiento sería el consentimiento informado escrito. Nosotros siempre, gracias. A la hora de establecer un tratamiento, estamos realizando un consentimiento con el paciente, ¿sí? Nada más que es oral, que el paciente no va a firmar nada, pero nosotros sí lo registramos en la historia clínica. Y tenemos que asegurarnos justamente que así como en un procedimiento quirúrgico, procedimiento invasivo, en caso de pediatría, ¿no? O en caso de que nos van a sacar sangre para hacer una detección, una prueba de cerebro, tenemos que leer, firmar y supuestamente comprender todo lo que está escrito. Nosotros tenemos que asegurarnos que el paciente entiende lo que le estamos diciendo. Entonces, y a partir de ahí es que se va a poder generar la alianza terapéutica. Y obviamente siempre tener cuáles son las posibilidades de ese paciente y de esa familia, ¿no? La medicación psiquiátrica, lamentablemente, es extremadamente cara. Con lo cual, nosotros tenemos que saber, ese paciente tiene obra social, no tiene obra social, tiene los medios económicos para poder costear esa medicación. Si yo le indico, no sé, psicoterapia y además talleres de día y además estimulación cognitiva, ¿va a poder pagar todas esas intervenciones? ¿La obra social lo va a ayudar o no? Hay que hacer un recurso de amparo. Si el paciente no tiene obra social y yo necesito que tome medicación, bueno, tendrá que hacer un trámite para que el Ministerio de Salud le dé la medicación. Puede depender también si es un hospital de la Ciudad de Buenos Aires o es el hospital de clínicas. Los del hospital de la Ciudad de Buenos Aires tienen, los hospitales de la ciudad de la municipalidad tienen farmacias internas. Este hospital no tiene farmacia interna, con lo cual el paciente viene acá, el paciente se tiene que comprar su medicación, ¿no? Entonces, son todas cuestiones que uno tiene que tener en cuenta de acuerdo a dónde trabaja y de acuerdo a qué posibilidades va a tener ese paciente para realizar el tratamiento. No. Hospitalización, esto es lo que ya dijimos, ¿no? Si evaluamos riesgo de suicidio, violencia, una psicosis que no cede rápidamente, una demencia intratable. Bueno, la demencia intratable es... La demencia intratable... No sé qué quiso poner el doctor Ingerno con demencia intratable, pero bueno, sería el caso en el cual un paciente requiere un tratamiento adecuado y no tenemos red, no tenemos red de contención. Entonces necesitamos que ese paciente, primero, establezca un tratamiento y después que sea derivado a un tercer nivel, ¿sí? A un geriátrico o a un neuropsiquiátrico. En el caso de una manía, en el caso de una depresión no osteoporosa o en el caso de una catatonía, como ya lo vieron con el doctor Atiani, ¿no? En esos casos puede ser que requieran de hospitalización, internación, ya sea voluntaria o involuntaria. Bueno, en el caso de alucinaciones, solamente que pongan en riesgo la vida del paciente. Tenemos que tener en cuenta, bueno, que hay situaciones que son de consultas muy frecuentes, ¿no? Una es la ansiedad. Y dentro de los estados de ánimo, obviamente, la depresión. ¿Sí? En la guardia, de hecho, ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes? ¿Cuál sería? Ataque de pánico. Bien, ataque de pánico. ¿Qué más? Es lo mismo que crisis de angustia. Sí. ¿Qué más? Bien. Perfecto. ¿Qué más? Depresión. Bien, la depresión con ideas de muerte, como riesgo suicida. ¿Qué más? Manía. Bien, un cuadro maníaco con qué? Alucinaciones. Bien, con alucinaciones o delirios. bien, o bien, el brote psicótico, por otro lado, pero la manía y el brote psicótico pueden manifestarse con qué además de las alucinaciones y los delirios.
que también lo manifiesta el confusional hiperactivo. Bien, con excitación psicomotriz, sí, una manía con excitación, un plato psicótico con excitación, un confusional con excitación psicomotriz, perfecto, ¿sí? Esos son los motivos de consulta más frecuentes de la guardia. Los otros motivos de consulta, que suelen ser frecuentes, pero que en realidad no requieren de atención por guardia, es el paciente que se quedó sin medicación. ¿No? El paciente se quedó sin medicación porque no fue a ver a su médico como correspondía, porque se dejó estar, acude a la guardia a veces a pedir medicación porque, nada, no tiene medicación. Y con lo cual lo van a encontrar frecuentemente, pero no sería un motivo de consulta al cual nosotros tenemos que atender por guardia. ¿Sí? Todos los demás sí, y tenemos que dar una respuesta y actuar en ese momento. Bien. Esto ya lo hemos dicho, no vamos a repetir. La excitación psicomotriz, ustedes ya lo han visto, así como actividad motora, incesante, desordenada. Tenemos que... esperen, ¿qué otra causa? Que en realidad no es que la percibimos nosotros después vamos a evaluar si requiere de nuestra atención o no. ¿Qué otra causa frecuentes de la guardia? Normalmente de viernes y sábados. Intoxicaciones. Bueno, las intoxicaciones, ¿no? Que intoxicaciones pueden ser por alcohol, lo más frecuente, con más alcohólicos, o por otro tipo de drogas, ¿no? Después se verá. No va a ser nuestro requerimiento en el momento que llegue, porque lo va a atender el clínico en ese momento, pero después, una vez que ese paciente haya tomado conciencia, ¿no? Haya vuelto a conectarse con su realidad, se evaluará si es un problema de abuso de sustancias, si requiere que nosotros participemos en ese tratamiento, o si fue algo esporádico, no sé, se fue a bailar con los amigos y tomó un poco de más, y ahí quedó. Entonces, bueno, después se evaluará, pero en una segunda instancia, pero también es una de las causas frecuentes. Bien. Obviamente a veces una situación amenazante para la que se debe estar preparado, o sea, nosotros los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque todo tipo de situación, ¿no? Donde haya alguna agitación motora puede convertirse en una situación de violencia y en la cual nosotros podemos estar en riesgo, ¿sí? O sea, nosotros solos, ya no importa seamos hombre o mujer o lo que sea, pero solos no podemos agarrar a una persona con excitación psicomotriz porque esa persona tiene una fuerza descomunal que nosotros le vamos a hacer una cosquilla, con lo cual siempre es todo un equipo que tiene que agarrar a esa persona. ¿Siguen existiendo los chalecos de fuerza? No. ¿O alguna vez se usó? Sí, se usaba. Antes. Hay muchas cosas que se usaban que ya no se usan más. Sí existen métodos de sujeción, sobre todo hasta que la medicación empieza a hacer efecto, porque nosotros, un paciente con excitación psicomotriz, tenemos que darle medicación por vía intramuscular en un primer momento, porque obviamente una vía tampoco le podemos colocar a ese paciente, y tenemos que esperar a que le haga efecto. Una vez que le hace efecto, hasta que le haga efecto, al paciente se lo sujeta, porque claramente ese paciente va a quedar desmayado o va a tener una pérdida de la conciencia hasta que la medicación le hace efecto, y una vez que se despierta puede ser que reaccione adecuadamente o bien se vuelva a despertar sin haberse conectado en forma adecuada con la realidad, es decir, que continúe con su alucinación, con su excitación psicomotriz y demás, hasta que podamos establecer el vínculo y el paciente esté tranquilo. O sí, ahí voy, le tuvimos que colocar una vía, lo vamos a tener que sujetar, conocemos cómo se desperta ese paciente y se puede arrancar su vía y eso le puede generar más daño a su organismo. Sí. ¿Qué es la música muscular? ¿Diazepam? Lorazepam. Lorazepam, sí. Porque uno no sabe por qué está excitado ese paciente y el lorazepam no le va a generar, digamos, ningún riesgo de muerte. En algunos casos, ahora creo que ya no está más acá. Antes había valcote intramuscular, o sea, ácido valproico, que es un estabilizador del estado de ánimo, pero creo que ya no está más acá en la Argentina de forma líquida, con lo cual no se puede dar, se puede dar en forma de complementos. Pero siempre lo hay. Siempre lo hay. Bien. Bueno, diversos cuadros lo pueden generar, ya hemos hablado. Tenemos que descartar la intoxicación o abstinencia, pero eso va a ser luego. El paciente está acompañado, podemos preguntarle con quien lo traiga, bueno, ¿qué pasó? ¿Tomó algo? ¿Tiene idea si tomó algo o no? O si tenía un cuadro previo, si no, bueno, vamos a ciegas con ese paciente y siempre, de acuerdo a la edad, no vamos a considerar si tiene un confusional o no. Si es una persona joven y no va a tener raro tener un confusional un joven, ¿no? Siempre es más de la edad adulta. Bien.
¿Qué vas a tener? Motor, irritabilidad, actividad verbal y motora sin propósito, pobre control de los impulsos, para no decir que hay ausencia en el control de los impulsos, fluctuación en el estado de la conciencia, obviamente un lenguaje inapropiado. ¿Qué es lo que tenemos que determinar a la hora del tratamiento? Obviamente la seguridad nuestra y tratar de brindarle la mayor seguridad a ese paciente para que no se vaya a lastimar. Bien, en el caso de suicidio, bien, lo que tenemos que tener en cuenta es identificar, bueno, cuál es la, ¿no? Como siempre, cuál es el motivo, cuáles son los antecedentes, si tiene intentos previos, si los tiene, cómo fueron esos intentos, si requirieron hospitalización, ¿no? Cuál es la historia de vida de ese paciente, si tiene o no un cuadro psiquiátrico de base, si está en tratamiento o no, si está tomando medicación o no, ¿sí? Cómo es su ambiente, con quién vive, si está solo, si vive solo pero su familia está cerca o no, vive solo acá pero su familia vive en otra provincia o en otro país, ¿no? Todas esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta e identificar. Si es solamente una simple enunciado que me quiero morir, si es solo una idea o si hay más ideas, tenemos entonces, como ya mencionamos, plan suicida. Tengan en cuenta que por lo general los planes suicidas no pueden ser desde un consumo excesivo de pastillas hasta, no sé, el ahorcamiento, ¿no? Entonces, pueden ser desde situaciones leves hasta situaciones extremadamente cruentas. Obviamente, cuando una persona tiene una idea, ¿no? O un pensamiento o ya un plan suicida, ¿qué es lo importante a la hora de evaluar si la persona nos lo llega a manifestar? Bueno, que tratemos de brindarle cierta intimidad para generar, ¿no? Este espacio de confianza, este espacio de empatía y que la persona nos pueda contar en verdad qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está sucediendo. Lo que vamos a hablar al principio, interrogar sin miedo, ¿no? Nosotros tenemos que asegurarnos que o está todo bien o está todo mal, pero tenemos que tomar una decisión para poder ayudar a esa persona y evitar que esté en riesgo su vida. Bueno, ser empático sin disuadir. Y este ser empático, ¿no? También implica que nosotros no tenemos que ser ¿qué? Juzgarlo. Muy bien, no tenemos que juzgar, ¿sí? No tenemos que ser prejuiciosos con la otra persona. Y eso es algo que uno lo va entrenando, ¿no? Podemos poner cara de nada, diga lo que nos diga, que capaz nos parece una pavada y nos mataríamos de la risa si nos lo dice un amigo, si nos dice un paciente, es nada, tipo así, y tratar de entender que aunque el otro nos está contando algo que para nosotros es una tontería y que lo solucionaríamos en 5 minutos, para la otra persona es un mundo. Entonces, si para la otra persona es importante, le tenemos que dar esa importancia, no más, no menos. ¿Sí? Pero ver de qué forma lo podemos ayudar a que pueda mejorar en su situación actual. Bien, valorar siempre la severidad y la posibilidad de que se pueda repetir. Es decir, si ya tuvo un intento, bueno, ver cuáles son las posibilidades ahora. Tenemos que descartar una psicosis, ¿sí? Decir, eso va a ser a través de la anamnesis, e incluir la red de contención. Bien. ¿El tratamiento puede ser ambulatorio? Sí, puede ser ambulatorio si nosotros contamos con qué. Una buena contención. Bien, una buena contención y si valoramos que ese riesgo suicida es bajo. Quiere decir que la persona no tiene plan. La persona tiene plan, por más que tenga contención, ese paciente se interna. ¿Por qué? Porque contención sería que 24/7 tiene que tener una persona al lado. Y la realidad es que una persona no puede estar 24 horas pegado a otra. Es imposible. Entonces ahí vamos a internar igual. Después veremos si el paciente está mejor, si se puede hacer tratamiento ambulatorio. O sea, el grado de severidad, ¿no? O de infección es muy leve, bueno, lo citaremos con más frecuencia a las consultas teniendo el teléfono de un familiar, de forma tal que si ese paciente no vino a la consulta, llamaremos a ese familiar o a ese contacto para preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está ese paciente? Bien, tenemos que descartar que los síntomas psicóticos, como ya dijimos, que el nivel de ansiedad sea bajo, para ausencia de contención familiar y social, deseo expreso de iniciar un tratamiento y ausencia de plan suicida, ¿no? Deseo expreso de iniciar un tratamiento, a veces está presente, a veces no está presente. Si el paciente igual tiene idea suicida o plan suicida y no quiere empezar un tratamiento, bueno, no importa, o sea, ahí nosotros tenemos que actuar, ¿sí? Es lo que decíamos al principio.
Entonces ahí evaluaremos si hay que internarlo ese paciente, si incluso internado ese riesgo suicida persiste, ¿no? Entonces internado no es que bueno, lo interno y espero que se le pase, no, justamente ahí es donde tiene que trabajar más que nada el equipo interdisciplinario, el psiquiatra, el psicólogo, ¿sí? Hacer talleres, hacer actividades orientadas a también los gustos de ese paciente. ¿En qué otros casos puede aparecer ideación suicida? Tenemos dos picos, ¿no? En la vida donde el suicidio es muy alto. ¿El primero cuál es? Adolescentes. Muy bien, la adolescencia, ¿sí? Es uno de los principales momentos de vida. Y el segundo, como dice ahí, es en la edad adulta, en los mayores, en los ancianos. ¿Y por qué es en la edad adulta? ¿Por qué en los ancianos? ¿Por? ¿Crisis de identidad puede ser? ¿Crisis de? Identidad, como crisis vital. Bien, no de identidad, bueno, la crisis de identidad sería la adolescencia. Bien, o la crisis vital. ¿Y qué pasa con esa crisis vital? ¿Cuál sería la crisis vital? Que deja de trabajar. Muy bien, deja de trabajar y ¿qué le pasa? Se da cuenta del deterioramiento que tiene, Bien, como se la da cuenta funcionalidad. Bien, cambia la funcionalidad y ¿qué más? Tiene que tener una familia. Bien, ¿qué es lo que le pasa normalmente a un viejito? Obviamente la jubilación, ¿no? La jubilación es como un golpe fuerte para todos, porque en realidad decimos viejito. ¿A qué edad uno se jubila? 65. 60 para las mujeres, 65 para los varones. Hoy en día, con la nueva ley, se puede extender hasta los 70 años, pero hay que pedirlo. Si uno no lo pide, del lugar de trabajo, te hacen los papeles y te dicen gracias por los servicios prestados, se puede ir a su casa. Pero a los 60 años, ustedes son muy jóvenes, con lo cual, la otra vez el doctor Brusco les dio clase a ustedes, ¿no? Sí. No. Ah, no fue a ustedes, no. Al otro grupo. Que les preguntaba, ¿se imaginan ustedes a los 60? Y yo decía, no, o sea, ustedes claramente los están imaginando cuando tengan 60 años. Ustedes están pensando que les entreguen el título, digamos, ese es el futuro de ustedes, no los 60 cuando tengan 60. Pero la realidad, yo que ya estoy mucho más adentrada en años, los 60 hoy en día, digamos, es una persona joven, no es un viejo, ¿no? Capaz ustedes cuando eran chicos y eran unos 60, no sé si era un viejo. Pero hoy en día, a 60 años, es una persona joven. Entonces, a alguien que le digas, no, mirá, ya no vas a trabajar más, obviamente es un golpe duro. Y eso genera angustia, genera depresión, genera también readaptarse a la vida, encontrar un nuevo rol social. Con lo cual hay personas que no se pueden adaptar fácilmente, pasando por una crisis vital importante, y terminan en cuadros depresivos. Y hay otros que no tienen dificultad, encuentran nuevamente qué hacer y siguen. Eso es una situación. La otra situación, ¿qué pasa? Eso es a los 60, 65, 70. ¿Qué pasa a los 85 años? ¿Qué pasa con el ambiente de esas personas? Empiezan a morir sus compañeros. Muy bien. Sentimos que la muerte está cada vez más cerca. ¿Por qué? Porque cada vez nos vamos quedando solos. Porque alrededor nuestro, por diferentes enfermedades, por la vida misma, se terminan yendo. Con lo cual eso también genera angustia, genera depresión, se empiezan a quedar solos. Además de los amigos que los rodean, si esa persona formó una pareja, el otro golpe importante es La muerte de la pareja. muerte de la pareja, la pérdida del cónyuge. Así que Por eso suele morir uno como después del otro, a veces. a veces se suele morir uno después del otro, como muy pegaditos. Porque pues suelen ser justamente generan mucha angustia. Después, ¿qué más? Como dice ahí, ¿no? Enfermedades crónicas. El dolor, sí, es un síntoma extremadamente deteriorante para la vida de una persona. No sé si ustedes capaz les ha dolido una muela alguna vez, o sea, en quebrar les ha dolido un brazo, o lo que sea, vieron que el dolor es insoportable. Y ustedes son jóvenes, con lo cual ustedes se recuperan rápidamente. Imagínense una persona mayor que capaz está con artritis reumatoidea, ya en la vejez, o una enfermedad crónica, ¿no? Con problemas de hernia de disco y demás. Entonces todo eso va generalmente afectando el estado de ánimo. Son todas situaciones que afectan el estado de ánimo y que a medida que va pasando la vida, que uno se encuentra que cada vez está más cerca de la muerte, obviamente son todas situaciones de riesgo que aumentan también el riesgo suicida en la edad avanzada. Los cuadros de psicosis, bueno, depresión ya lo hemos mencionado, ¿no? Los cuadros de psicosis también aumentan el riesgo suicida, bueno, adolescentes ya lo dijimos. En la infancia, últimamente se están empezando a ver más casos. ¿Por qué situaciones?
Muy bien, por el bullying, por la violencia en la infancia y obviamente en el caso de una pobre red social, ¿no?, y familiar también aumenta el riesgo, ¿no? Sumado a lo anterior, no es que porque tiene una pobre, por no tener red social uno se va a suicidar, ¿no? Pero que si esa baja contención yo le sumo al bullying de las anteriores, obviamente aumenta el riesgo. Bien, excelente. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, ¿alguna pregunta en general? Porque esta es la última clase. Yo tengo del tratamiento de bipolaridad. Sí. En la etapa aguda, yo le doy un estabilizador del ánimo, le voy a dar litio. Uh-huh. Y después, en la de mantenimiento, le mantengo el litio y según el polo en el que esté, le agrego o un antidepresivo o un antipsicótico. Sí. Evaluando la sintomatología. Okay. Puede ser que la persona no necesite solo el un estabilizador del ánimo. antipsicótico y con el litio esté bien. Y en el mantenimiento. Lo que tenés que considerar siempre es el valor de la litemia, porque Sí. el litio es el Rango tratamiento de terapéutico. base, pero puede ser que esa persona reaccione mal o que no pueda recibir litio, entonces tenés que Le doy considerar otra cuestión. carbamazepina o alprato de sodio. Exacto. Y ahí, ¿cuál prefiero en cada caso? La o sea, Tenés que, después de cualquiera de las dos en realidad, vas a evaluar después cómo responder el paciente. Ten en cuenta que el valprato de sodio va a engordar mucho ese paciente. Entonces, capaz que vas a ir regulando la dosis. La carbamazepina también tenés que hacer controles hematológicos, porque puede traerle intoxicación al paciente también. listo. O cualquiera de las dos se pone. ¿Y la lamotrigina en qué caso lo uso? La lamotrigina no sería de primera línea en el caso de que, por ejemplo, no puedas dar ni carbamazepina ni valproico, puedes usar lamotrigina, teniendo en cuenta que como efecto adverso puede tener un rash cutáneo o, en las situaciones mucho más graves, un estilo de Johnson. Listo. Gracias. Nada.